Dicen que viajando se fortalece el corazón, porque andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Una canción de Lito que me acordé. Bueno, encontré un rato como para mandarles un vídeo desde ya. Un saludo y un abrazo enorme y fraterno a todos mis colegas, mis alumnos, mis amigos de Argentina, y les estoy hablando desde España. Bueno, básicamente yo quería hablar de ciertas cosas que tenemos poquito tiempo, pero quería hablar de un tema que es importante, que es qué es lo que pasó en la pandemia con todo lo que fue musicoterapia y algunas cosas que yo he notado en estos últimos 35 años, 40, 45. Trabajo desde el año 1974. Terminé la carrera en el 76, pero habré comenzado en el 72. Pero comencé a trabajar muy pronto y desde ese momento nunca he dejado de trabajar. En realidad, prácticamente desde casi niño tenía alumnos de guitarra. Esos alumnos con el tiempo se fueron transformando en otra cosa. Hasta yo tenía alumnos que no tenían guitarra, entonces me di cuenta que venían por otros motivos. He trabajado mucho en comunidades terapéuticas, muchos años, he escrito varios libros que algunos de ustedes conocen. He fundado un modo de ver la musicoterapia y la psicoterapia integrando diferentes disciplinas, porque uno se va formando así. Por ejemplo, para mí el mundo del psicodrama psicoanalítico, yo trabajé y me formé, estudié según los años con gente como Luis Frislewski, Martínez Buquet, Tato Pavlovsky, Grimson, Pacho O'Donnell, Fidel Mocio, Ercilia Martínez. Era una comunidad de gente, de terapeutas muy especiales, muy talentosos, que incluían el trabajo con la dramatización, el cuerpo. Yo los tuve a muchos de ellos como alumnos al grupo latinoamericano de psicodrama, incluyendo todo lo que era música, y eso ya en los comienzos. Por eso mi formación desde los primeros días fue muy diferente a la de otros musicoterapeutas. Fui discípulo de Fedora Verasturi muchos años, no poco tiempo, muchos años. Escribí los primeros artículos que se escribieron en la revista Uno Mismo de Fedora. Trabajé con Tai Chi, hice Aikido, todas esas cosas. ¿Por qué las comento? Y además, siendo músico profesional, eso es importante. Yo entré en la carrera de musicoterapia siendo músico profesional y en un momento en que además prácticamente había grabado hacía poco tiempo el Acusticazo, que fue un disco bastante conocido, el primer disco de la música en vivo. Ahora volví en el 2017 para tocar en el Gran Rex con Lito, con León, con Porchetto, con Raúl, con David Lebón, no me quiero olvidar, mucha más gente. Y quiero decir que venía de un mundo en donde no era que, por ejemplo, yo había estudiado música como educación musical y tocaba la flauta o eso, no, yo era músico profesional, además tocaba en grabaciones, acompañaba a gente que en ese momento era muy comercial o
componía música, dirigí el primer proyecto teatral de Enrique Pinti, que fue Las Historias Recogidas, muchas cosas, tocaba en teatros, mucho. ¿Por qué también señalo esto? Porque toda esa confluencia hizo que me diferenciara, pero no solo yo, que todos nos diferenciásemos. Me di cuenta que no existía una metodología a seguir exacto con la musicoterapia, sobre todo que en esas épocas estaba comenzando. Y además desde los primeros días, recuerdo que yo comencé en el Museo Social, una carrera que se cerró porque no querían que nosotros siguiéramos, éramos demasiado cuestionadores de esa primera camada de gente que no se comportó muy bien con nosotros porque no nos dieron ni siquiera un certificado. Tuvimos que empezar de nuevo en El Salvador. Era una época muy convulsa además, estamos hablando de golpes militares, todo el equipamiento primero que yo pude comprar para el Hospital Ameguino, estuve en varios hospitales, en el Hospital Pena, en varios en Lanús, trabajé en la comunidad Vicente López, también en Gradiva. Recuerdo que me compraron las primeras cosas de musicoterapia y cuando fui la segunda vez había no un policía, un soldado en la puerta. Entonces me dijo, pibe, ¿dónde vas? Y yo tuve la suerte de no meter la pata y no decir que trabajaba ahí. Dije, no, venía a atenderme. Entonces me dijo, no, largate, que ellos son todos comunistas, me acuerdo que me dijo. Y ahí perdí todo el primer material que me habían comprado. Y por eso me di cuenta que no podía depender también de lo físico, de los instrumentos musicales, solo del material. Y trabajé durante años prácticamente con un tambor y una guitarra. Empecé con todo el tema de construcción de instrumentos musicales. Yo creo que fui el primero que incluyó el movimiento y dentro del trabajo en musicoterapia. Fue también por una necesidad, porque entramos 4 a trabajar como para hacer prácticas o nos ofrecimos para trabajar con un equipo que lideraba Marta Regui en el Hospital Ameguino. Y recuerdo que alguna de las chicas, no era tan... No tenía tantos conocimientos musicales y entonces dividimos, así como una parte del equipo iba a hacer movimiento, que eran un poco parecidos a las clases de expresión corporal que nos daban en la facultad. En esa época estaba la maravillosa Cecilia Kamen y se nos ocurrió lo de construcción de instrumentos como un taller porque no teníamos instrumentos. Y también todo el trabajo con música que íbamos experimentando. Quiero decir que todo fue saliendo a partir de las necesidades. ¿Por qué yo entro en musicoterapia o por qué me decido? En realidad no fue una decisión muy consciente. Después de estar toda una noche, como tantas noches, yo era músico y volvía a casa por la mañana. Y un día realmente estaba muy angustiado por la vida que llevaba, que no es que estuviera metido en cosas demasiado fuertes, pero sí estaba un poco perdido. Había hecho derecho 1 año y recuerdo que le toqué el timbre a una psiquiatra. Por eso tengo mucho respeto por el trabajo de los psicoterapeutas y por eso con el tiempo fui convirtiéndome en un psicoterapeuta y soy un psicoterapeuta. Y eso no significa que no sea musicoterapeuta. Toqué el timbre y ella estaba atendiendo, pero me debe haber visto tan angustiado, tan mal, que me hizo entrar. Ahí le conté lo que me estaba pasando y me dijo, ¿por qué no buscas algo que tenga que ver con las cosas que tú conoces o que vos conocés? Entonces yo fui a buscar realmente la carrera de fonoaudiología, por todo el tema de la voz y eso. Y cuando llegué, me dijeron, miré un cartel y me dijeron, mira, también tenemos musicoterapia. Digo, bueno, que me anoten en musicoterapia. Esa fue la meditada decisión, ¿no? Y además fui con 2 músicos, uno de ellos falleció, gran músico, que es Claudio Martínez, y con otro gran músico que, no lo voy a nombrar, pero es mi cantante predilecto,
y dentro de las bandas de rock. Y bueno, por supuesto que ellos no siguieron, pero yo sí. Yo comencé a trabajar y voy a narrar dos sucesos. Empecé a trabajar y bueno, no sabía muy bien de qué se trataba, me mandaban a hacer cosas diferentes en los hospitales, trabajar con gente, armar grupos, con jóvenes, bueno. Pero un día hice una práctica con pacientes, con niños autistas, y recuerdo que un niño, se abrieron la puerta y el niño me miró, vino corriendo, gritando fuertísimo, cosa que a mí me asustó en ese momento. No tenía tanta experiencia, pero vino corriendo y saltó encima mío, se abrazó y temblaba y gritaba, pero temblaba así y gritaba y me abrazaba. Y todavía me emociono cuando lo recuerdo, porque en ese momento yo pensé, nadie me abrazó así. No porque no me hayan dado cariño, tengo una familia muy hermosa, ¿no? Sino que era un tipo de contacto que me había atravesado. Fue realmente muy fuerte. Y además, enseguida tuve una conexión muy grande. Era uno de estos pacientes que en esa época decían que no se podía hacer nada. Y por supuesto que al rato nos estábamos comunicando, me contaba, balbuceaba cosas, tocaba mi cuerpo. Después empecé a trabajar con más pacientes y con todos me pasaba lo mismo. Me era muy sencillo comunicarme con ellos, más que con otras personas. Después empecé a trabajar con jóvenes, con el tema de drogas. Y claro, yo venía de un barrio muy rockero en Argentina. Era músico, había tocado, no sé, en la presentación de la pesada del rock and roll, yo abrí ese show. Toqué con tanta gente, con la primera gente del rock, con Miguel Abuelo, con Morris, con todo. Conocía muy bien de cerca ese mundo, no porque ellos consumieran, me refiero que el mundo que estaba alrededor. Y me resultaba muy cómodo, muy fácil entender lo que estaba sucediendo. Entonces, por eso, todas las circunstancias que vamos viviendo van conformando aquello que somos como musicoterapeutas, que es lo que yo quiero comentar y que yo noté en esta pandemia, que se aferraban todos demasiado a algo que para mí no es tan importante, que es el medio. Para nosotros la música, los instrumentos, el sonido, el movimiento, todo lo que podemos hacer con ello, que ahora es muchísimo y ahora no puedo desarrollar, es el medio para nuestro objetivo. Pero ¿cuál es el objetivo? La persona que está enfrente, ya sea un niño, una persona que hace un rato me vio, que está por divorciarse y no entiende por qué de la mujer, y yo puedo utilizar, primero tengo que entender qué le pasa, pero lo que tengo que tratar es de algún modo de abrir un camino de mayor comprensión para él. No digo de ayudarlo, porque no voy a ser yo quien dé los pasos, pero sí de abrir una puerta nueva, de abrir una ventana, de ayudarlo a interpretar lo que le está pasando. Y eso yo lo puedo hacer a través de una escena, a través de instrumentos musicales, a través de la palabra, caminando con un tambor, sin un tambor. Porque para mí lo más importante es aquello que le está pasando a la persona y qué es lo que yo quiero lograr en ese rato que tenemos. No diferencio entre patologías ni entre edades. Atiendo niños, adolescentes, adultos, parejas, grupos individuales. Realmente no hay diferencia, no noto. Pero quería hablar de otro suceso de cuando tenía 10 años, que fue lo que no en ese momento, no lo comprendí en ese momento, pero fue lo que me golpeó hacia la comprensión de que la música contiene elementos más allá
de lo que nosotros estamos escuchando, aquello que yo llamo mundo transpersonal o espiritual, que no es ponerse a cantar mantras tibetanos, perdón que lo diga, pero todos me mandan cosas creyendo que yo soy un chamán que está todo el día haciendo cosas raras, entre comillas. No, he estado en contacto, viví en Brasil, saben que hice un libro con Egberto Gismonti, un verdadero genio, un sabio. Conocí a los indios Xingu, estuve con grupos en México, conocí el grupo de Carlos Castaneda, bueno, tenía en una época un posgrado en la facultad, viajaba mucho allí, conocí muchas cosas, pero sinceramente nada fue tan fuerte como estas cosas que viví en estas épocas y voy a contar que son las que determinan mi identidad como músico y como terapeuta. Yo tenía 10 años, estaba en la cama porque tenía gripe, entonces me dijeron, mientras limpiamos, no sé qué, vete a la cama de papá y mamá, ¿no? Que era una cama más grande, más cómoda, y yo tenía, no sé, a ver, una pequeña radio que debía tener este tamaño, ¿no? Se llamaba Speaker, era como una copia de la Spica, ¿no? Entonces yo estaba escuchando la radio, así, y de golpe, bueno, yo empecé a tocar guitarra a los 8 años, y esto habrá sido cuando tenía 10 años, en el 63. Nací en el 53, tengo 68 años. Y entonces estaba escuchando la radio y de golpe escucho algo que me vuelve loco en el mejor sentido, que es el Twist and Shout de los Beatles, la voz de John Lennon cantando Shaking on baby now, shaking on, twist and shout. Ahora, ¿se pueden imaginar lo que yo escuchaba en una radio pequeñita, a pilas de esa época, con un parlante pequeñito así? Me volví loco, pero me volví loco no porque me haya gustado más que otras cosas que yo escuchaba en esa época, el Club del Clan, ya tocaba la guitarra y bueno, a los 11 años ya entré en mi primera banda, mi primer grupo, mi primer conjunto. Era algo más poderoso, en esa música estaba contenida una fuerza, algo fresco, algo nuevo, como una revolución, algo que yo no entendía qué era. Y me pasé todo el día hasta que se terminaron las pilas. Me acuerdo que mi papá me trajo más pilas, le mandé pedir, en esa época era difícil. Y yo estuve hasta la noche, medio afiebrado, además estaba moviendo el dial de la radio, tratando de escucharlo de nuevo. Y creo que a la tarde logré escuchar un pedacito de nuevo, ¿no? Era tan diferente a todo lo que había escuchado. Pero lo importante que es, no porque además yo soy un fan Beatle absoluto, pero fan ¿en qué sentido? En el sentido de que ellos produjeron una revolución, fue algo muy poderoso. Pero ¿qué se transmitía en esas notas, en esos sonidos, en esa textura? Evidentemente, 4 jóvenes con muchas ganas de cambiar, con muchas ilusiones, que eran amigos, que eran muy divertidos. Bueno, todo eso estaba dentro de la música. Entonces, con los años yo me di cuenta, y no solo me pasó eso, sino me pasó con otras circunstancias más, que la música, yo no lo asociaba con nada, yo no lo había escuchado, pero la música puede llevarnos a lugares muy diferentes de lo que es la vida cotidiana. Yo vivía en Ramos Mejía, en una época bastante difícil, así, en un barrio complejo, y eso llegó y realmente me cambió la vida, ¿no? No solo porque empecé a escuchar a ese tipo de música, ¿no? Sino, quiero decir, ¿cómo podía ser que con esos sonidos yo haya sentido tantas cosas? Recordándolo con los años y recordando experiencias parecidas, pude comprender por qué, digamos, más allá de la perfección de ciertos medios técnicos, si la música contiene alma, si contiene una verdadera fuerza, si surge de una emoción. En este caso es tan poderosa esa canción, el Twist and Shout, que la dejaron en el primer disco que grabaron en unas horas, el Please Please Me,
como último tema, porque sabían que cuando Lennon cantaba ese tema se desgarraba a los gritos y lo cantó a las 5 de la mañana o 3 de la mañana y dejaron de grabar ese día porque ya perdió la voz. O sea, tenía mucha fuerza. Y entonces, ¿qué es lo que descubrí? Que no hay métodos, ni formas, ni formulitas, ni cosas a seguir. Que lo que hacemos tiene que brotar de algo muy sentido, pero realmente sentido, y no de algo superficial, así, y me hincho el cuerpo, ¿no? Como un sentimiento, sino de una emoción profunda, como decía Reich. Tiene que ser una fuerza emocional y emocional profunda, que aunque nosotros toquemos suave, que aunque estemos hablando con alguien, eso tiene que estar contenido. Y lo mismo cuando hablamos. ¿Qué es lo que yo sentí con la pandemia? Yo no sé cuánto tiempo estoy hablando. A ver si puedo mirar aquí. Bueno, más o menos, sí. Sentí que muchos musicoterapeutas se habían perdido, y no quiero hablar mal de nadie ni nada, por favor, ¿no? Pero lo entretenido, el juego, la diversión, aquello que hacen que es realmente educación musical y no es musicoterapia. Porque a la gente le hace bien tocar, le hace bien estar en grupo, cerrar los ojos, bailar, escuchar un mantra, no sé, cantar. A los niños en los hospitales cuando escuchan algo, sí. Pero un proceso una psicoterapia o un proceso de musicoterapia tiene que tener un desarrollo y no tiene que ver con algo de educación. No podemos planear nada para esa sesión, para las sesiones. Tenemos que estar abiertos e ir trabajando con los emergentes, tratando de que la persona cada vez comprenda más qué es lo que le está pasando. Y la persona, ya sea un paciente que en ese momento está atravesando una crisis, porque yo no digo que es psicótico, sino que está atravesando una crisis psicótica, porque si diría que tal persona es esquizofrénica, si es, ya no puede cambiar. Otra cosa es que alguien está esquizofrénico o le pasa algo, ¿no? Digo esquizofrénico, pero yo tampoco creo en esa nomenclatura, ¿no? Vamos a decir que está atravesando una crisis. Entonces yo noté que muchos musicoterapeutas me llamaban como diciendo, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo superviso a bastante gente en diferentes países y me decían, ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro, habían perdido lo que son sus juguetes. Ya no tenían el super lugar instalado donde podía ir la gente, donde la gente caminaba y sonaba sonido y había notas musicales, ni tenían los instrumentos colgados, ni nada. Entonces solo contaban con un teléfono que a veces se cortaba, con una pantalla, que por supuesto también yo he hecho cosas con la música, pero que era muy difícil porque se producía un delay, un retardo. Entonces ahí, digamos, realmente lo importante es que yo sentía que en otros momentos, cuando yo he trabajado aquí 33 años, no sé, en España, ¿no? Y tengo una consulta hace mucho tiempo. Entonces, claro, cuando yo asociaba con una canción, sacaba la guitarra y, no sé, por ejemplo, recién pensé en una canción, no sé por qué. Entonces yo habitualmente me suena por dentro. Beso mares de algodón sin mareas, ¿no? Suaves son. Y yo pienso, ¿por qué asocié con esa canción? Y yo creo que es porque dice, somos seres humanos. Porque estaba hablando de las nomenclaturas o de las patologías. Entonces, en otros momentos yo me canto la canción por dentro, la pienso, la evoco, me mueve como músico y a veces le digo a alguien algo, pero se lo puedo decir con sonido, le puedo pedir que haga algo, le puedo pedir que toque un instrumento o se lo digo directamente. Pero cuando yo hablo, no hablo del mismo modo que habla un psicoanalista convencional, a pesar de que yo he estudiado muchos años psicoanálisis y, digamos, adhiero totalmente a esa corriente y por supuesto, ¿no? Creo que es el basamento de nuestro trabajo. Pero se lo digo desde una asociación musical y desde mi ser musical, ¿no? Entonces puedo usar la palabra, pero proviene de una música, no sé si entienden. Porque
pienso en música. Yo era muy pequeño y cuando hablaba decía, vine por la calle y brum, me caí, y llegó un amigo chuc, 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 que le dijo al otro que chapa, chapa. Y hablaba todo el tiempo así. Todos se reían porque además cuando comía hacía ritmos. Nunca dejé de hacer eso, nunca pude dejar de hacer eso. Y siempre he pensado así, he pensado como si fuera con ambientes musicales. Cuando veo una película la música es muy importante. Entonces, quiero decir que cuando sobrevino la pandemia, yo podía seguir trabajando porque si podía hacer algo con sonido, lo hacía. Si podía decirle algo que escuche a alguien, si podía pasarle algo, que le digo, mira esto, ¿qué te parece esa letra? Pero tuve que cambiar la forma de trabajar. Yo tenía un grupo en donde todos estaban en una pantallita y todavía lo estoy haciendo porque no he retomado las sesiones presenciales. Es difícil para la gente reunirse todavía, esto del virus da sus idas y vueltas, pero yo me sentí cómodo. ¿Por qué? Porque claro que extraño más hacer dramatizaciones y moverse y de golpe que cierren los ojos y poder apelar a muchas técnicas. Pude trabajar igual y se trabajó perfectamente bien, además muy profundamente, y en ese sentido es importante que no se aferren a la técnica y que se conviertan, que estudien y que se conviertan en verdaderos terapeutas. Pero si son músicos, nunca dejarán de ser musicoterapeutas. Y no importa el título. Y ahí va otra cosa que quiero comentar. A ver, llevo 40 años escuchando en los congresos, siempre, o no escuchando porque no suelo ir, pero quiero decir leyendo, escuchando que hablan en los congresos. No voy más. Esta es de las primeras veces que participo, ¿no? Escucho que van a definir la musicoterapia, qué es la musicoterapia en el ámbito institucional, qué es la musicoterapia, elementos de la musicoterapia, muchas definiciones, muchas palabras, y realmente nadie me viene a ver porque yo soy, por el título que tengo, me vienen a ver como Carlos Freckmann, y cuando vayan a vuestras consultas o lo llamen, las personas se van a encontrar con una persona, como decía el Richard Alper, que también lo llaman el Baba Ram Dass. Lo que uno tiene para dar a otro es nada más y nada menos que su propio ser, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros tenemos para dar nuestro propio ser, no importa si estamos trabajando en pandemia, si podemos o no podemos tener facilidad para que la conexión sea buena para hacer cosas en directo, o tenemos que apelar a otro modo de pensamiento, pero tenemos que tener la capacidad de poder también implementar nuestro discurso como cualquier terapeuta. Que será diferente ¿por qué? Porque se supone que somos diferentes los músicos, pensamos distinto. Yo he atendido muchos músicos, he tenido además la suerte de trabajar con grandes músicos. Ahora, hace 2 años, a raíz de una sugerencia suya, hicimos un disco tributo a James Taylor, y bueno, he trabajado con Ron Sexsmith, con Gismonti, he tocado con Armando Manzanero, que fue enorme como músico, con mucha gente. Y me di cuenta que eran diferentes, porque para ellos la música era un elemento trascendente, no era algo para ganar dinero, era algo trascendente. Y lo mismo tiene que pasar en nuestro trabajo. No puede haber musicoterapeutas comerciales que hacen aquello que repiten todo cada día igual y no tienen que, si van a hacer lo mismo, tienen que, como decía Fedora, reiterar, tiene que haber una voluntad consciente cada vez, como cuando uno reiteraba una frase, no la repetía automáticamente. En ese sentido, la pandemia me ayudó a encontrar más, de embucear dentro mío, en encontrar, qué es lo que realmente le puedo decir a esta persona, o le puedo mostrar, o podemos hacer,
para que, pueda seguir pensando, pueda sentirse mejor. Sentirse mejor en el sentido de no porque va a terminar la sesión mejor, más divertido, ni más. No, habitualmente la gente queda muy movilizado y no, una buena sesión es probable que deje a las personas muy tocadas, pero me refiero que mejor en el sentido más abiertos, con más asociaciones, con más posibilidad, con menos cerrados y más flexibles y menos rígidos. Bueno, he tratado de no hablar demasiado de aquello que es el esquema referencial operativo y conceptual mío, pero quiero que piensen que lo más importante para mí es, digamos, el ser musicoterapeuta, los musicoterapeutas y no la musicoterapia como sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos estamos en búsquedas similares, somos distintos, somos diferentes y eso es una maravilla. Y tenemos que buscar eso, los puntos en común y también la diferenciación, aquellas cosas que hacen que podamos crear una forma de trabajo auténtica, única, personal, que por supuesto se basamenta en aquellos que vinieron antes. Y una última cosa, muchísima gente me escribe y me dice que son, entre comillas, discípulos míos, yo no los conozco. Yo hace muchísimos años ya pedí que no editaran más libros míos porque yo lo que noté es que la gente leía y tomaba 3 o 4 fragmentos y sin comprenderlos demasiado, con eso trataba de implementar cosas a su gusto, transformándolo, y no me gustó el uso que se hacía. ¿Por qué? Porque yo siempre creí en la formación personal, en la formación personal, transpersonal, en el sentido el trabajar con grupos vivenciales. Entonces, una persona que trabaja conmigo puede leer un texto mío y lo comprende, pero los otros lo entienden superficialmente. Y claro que algunos me dicen, no, yo sintonizo y creo que está por ahí. No. En ese sentido, yo noto que no hubo en todos estos años, y llevo muchos años trabajando, desde el 70 y pico, o sea, prácticamente puedo contar con esta mano los dos, no sé, la gente que se acercó realmente y no me dijo, te mando un libro que he escrito para que me opines sobre él. Yo no tengo tiempo para leer un libro entero, ni un artículo de 20 páginas, realmente. Pero lo que sí puedo es darle una supervisión, lo que sí puedo es atenderlo. Yo lo que hice con todos los terapeutas que me impactaron y, desde ya que estuve ligado a la Escuela de Psicología Social, fundé la Escuela de Técnicas Corporales, toda la gente que conocí que me gustaba. Cuando supe de Fernando Ulloa, digo, quiero tener una consulta. Cuando supe de los grandes, yo siempre quería tener una consulta con ellos, quería tener sesiones, quería hablar y quería verlos trabajar. Entonces yo noto que muchos quieren charlar conmigo y recién terminaron la carrera y ya veo por los títulos del trabajo que es un disparate, porque hablan de, lo corporal como si fuera diferente a no sé qué. Hablan de abordajes como si fuera, una guerra, la terapia. Y quieren charlar conmigo, pero realmente noto que hay poca gente que se acerca para estudiar humildemente, para compartir, porque no tenemos mucho para compartir si yo llevo 45 años o más y ellos recién están empezando. Entonces yo estoy abierto a enseñar todo, me encanta, pero siento que hay demasiada soberbia en mucha gente que está comenzando y quieren descubrir todo. Pienso que muchos de nosotros, de los musicoterapeutas que hemos hecho un camino, y con muchos no coincido sinceramente, no coincido con aquellos que son más famosos de ninguna manera, además los conozco bien y sé lo que son, pero hubo gente que sí, hubo gente que fue muy trabajadora, como Roberto Recchia, que sinceramente yo sé que no se les dio el lugar que se merecían. Y siento que conmigo y con otros tampoco ha sido así.
Y a mí no me preocupa tanto porque siempre tengo trabajo, no tengo horas libres. Trabajo todo lo que quiero y además hago todo lo que me satisface, me gusta hacer música y nadar todos los días 1 hora en el mar y eso. Pero por ustedes traten de aprender con aquellos que vinieron antes, ¿no? No con 2 o 3 que lo que van a hacer es engañarlos dándoles unos sistemas que no sirven para nada, ¿no? Y yo creo que saben de quiénes hablo. ¿M? Son de los que andan por ahí dirigiendo en los congresos y todo eso, ¿no? Así que bueno, espero que haya servido de algo esta charla. Es una charla que muy poco preparada, como todo mi trabajo. Y les mando otro abrazo enorme y cuídense mucho. Ha sido un tiempo muy difícil y sigamos en contacto. Y estoy aquí abierto, como les digo, para trabajar, no para charlar. Si alguien viaja por España y yo lo entiendo que me quiera conocer, pero no tengo a veces tiempo para ir a cenar una noche y que me cuente lo que está haciendo hace 5 meses. Y a mí me parece genial, pero no puedo, no me parece muy serio eso. Pero estoy totalmente abierto y para consultas, para trabajar y me encanta y siempre estoy descubriendo cosas nuevas porque amo mi trabajo y amo la música y pueden entrar en mi canal de YouTube y ver todo lo que estoy haciendo. Así que además estoy preparando lo más bonito de todo, que es con León Gieco, unos discos para niños, que toda música que compuse yo, que iba a cantar yo, pero realmente cuando León me dijo que la quería cantar él, fue una alegría enorme, iba a ser una cosa genial. Ya hay un tema que se llama Leo León, que pueden escuchar ahí en YouTube. Y es algo muy importante para mí, el dejar algo para los niños bonito, sincero, que los ayude a vivir mejor, para sintetizar. ¿Por qué? Porque a mí canciones como Manuelita me permitieron tal vez estar ahora en Europa. Y canciones como La mariposa vuela y no va a la escuela, de Pipo, o las de Walter Jonesky, han sido súper importantes, a veces más que el rock. Creo que la música que hay en Argentina para niños, la verdadera, la buena, la que había antes, no sé cuánto hay ahora, hay algunas cosas buenas también, hay. He escuchado algunas cosas muy bonitas, sí hay. Pero me refiero a aquellas cosas fundacionales, por ejemplo, todo lo que fue María Elena Walsh. Abre puertas, abre caminos. Bueno, entonces compuse una cantidad de canciones que yo creo que son muy bonitas, son todas, bueno, no voy a decir de qué tratan. Y además se llamaban las canciones el Doctor Mono, porque así me llamaban antes los niños cuando iba a trabajar, el Doctor Mono, porque iba con un tambor y ponía cara de mono, ¿qué es esto? Y gritaba para que se levanten de la cama y vengan conmigo a trabajar. Así que me decían, ¿cómo consigues que esos niños que son tan autistas y eso salgan contigo? Pues entraba haciéndome el mono. Y me llamaban Doctor Mono. Entonces, bueno, todo surgió con esa canción del Doctor Mono y luego muchas canciones más que hablan en gran parte de mi vida, de las experiencias con los niños y bueno, y que seguramente lo vamos a hacer con León, que es una persona maravillosa y que es un gran amigo desde hace muchos años. Así que nada, les mando un abrazo. Hola, me tuve que ir un ratito porque tenía que ir preparando la consulta que es todo online ahora. Pero tengo que ponernos a trabajar, pero quería despedirme con un deseo de esperanza, de ilusión y sobre todo pidiéndoles que de corazón que no dejen de soñar, en el sentido, si comenzaron con esta carrera, no tengan, no se detengan, aunque al comienzo parece que el trabajo es difícil, que no hay mucho, es lógico. Yo estuve muchos años trabajando ad honorem y aprendiendo, pero realmente el trabajo es maravilloso porque permite conectarse con cosas muy profundas, y cuando se ven muy valiosas, cuando se ven los cambios es maravilloso. Y o sea, a mí me emociona encontrar trabajar con hijos de pacientes, con
con familias, así que han cambiado muchas cosas y bueno, eso siempre es fantástico. Bueno, esto va para ustedes. Otro tema de Lito que me acordé, como empecé con un tema de él. Sueña, corre y sueña, sueña y nunca dejes de soñar. Sueña que hoy consigues lo que dentro de tu mente está. Sueña que hoy comienza algo diferente en tu existir. Quizás no puedas lograr lo que quieres conseguir. Por eso hoy más que ayer, corre, sueña, corre sin mirar atrás. Corre y sueña, sueña y corre. Hasta pronto.